Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy les traigo un capítulo para el canal de la teoría llamada, ¿qué hubiera pasado si Izuku era traicionado y era la reencarnación de Goku y Naruto? Antes de empezar quiero agradecerles por los 300 suscriptores, a decir verdad jamás creí que llegaría a esa cantidad, pero en fin les agradezco de todo corazón y espero que sigamos creciendo, y otra cosa más quería decir que modificaré un poco la historia de Toga, y si se dieron cuenta me cambié el nombre del canal, perdonen por no mencionarlo al principio XD, ahora sí no se olviden que las imágenes y los personajes no me pertenecen, créditos a sus respectivos dueños, y también no se olviden comentar qué tal les pareció este video. Darle like y suscribirse. Ahora sí continuemos con la teoría. Capítulo 3. Toga y Miko origen. ¿Sabes? Yo antes no era así, diría Toga volviendo a mirar al frente y agachando un poco su cabeza. ¿Y cómo eras antes de que te volvieras una villana? Diría Izuku igual mirando hacia adelante pero mirando fijamente hacia la pared. Todo comenzó mucho antes, yo era una niña algo traviesa, pero me gustaba estar junto a mi familia, no éramos muy ricos pero sí teníamos lo suficiente como para vivir una vida tranquila, me gusta ayudar a mi mamá en la cocina o a cuidar de mi hermanita pequeña, mi papá trabajaba hasta tarde, siempre venía cansado, pero a pesar de todo éramos felices. Espera, ¿tienes una hermana? Diría Izuku algo sorprendido por lo que le dijo. Sí, tengo una hermana, se llamaba Agari Miko, era una niña muy bonita casi igual a mí, pero tenía los ojos azules como los de mi padre, pero su cabello lo tenía como el de mi mamá y el mío, diría Toga algo triste por recordar a su hermana. ¿Y qué pasó con tus padres y hermana? Diría Izuku algo preocupado por cómo se puso la chica. Verás, todo iba bien con mi familia, hasta que llegó el día del descubrimiento de mi particularidad. Ese día fui con mi mamá a dar un paseo en el parque, yo fui a jugar a los juegos que había ahí hasta que vi a un niño que se había tropezado y se había hecho una herida algo fuerte. Cuando fui para ver si estaba bien, me quedé quieta mirando su herida, vi como su sangre salía, se veía muy deliciosa, había empezado a acercarme para lamerlo bajo la mirada de todos los niños que había ahí, al lamer su herida me sentía medio rara, al levantarme mire que todos que estaban viéndome, algunos sorprendidos y otros asqueados por lo que hice, entre ellos vi a mi mamá que había llegado, le pregunté, mamá, ¿qué está pasando? Y ella me respondió, Toga, ven, tenemos que irnos al médico. Yo confundida acepté ir al médico, al llegar entramos y mi mamá me le dijo al doctor, buenas tardes, disculpe pero quisiera saber cuál es la particularidad de mi hija. Para ese entonces ya me sentía normal. Sí, claro, no se preocupe, ven pequeña, pasa por aquí. Lo seguí hasta una sala donde me hizo unos chequeos hasta que se salimos. Y bien doctor, ¿cuál es la particularidad de mi hija? Verá señora, su hija tiene una particularidad llamada transformación, consiste en convertirse en otra persona siempre y cuando beba su sangre, diría el doctor algo serio. Cuando escuché eso me sorprendí y me hice preguntas en mi cabeza. ¿Tengo una particularidad? ¿Fue por eso que me estaban mirando raro cuando lamí la herida de ese niño? Me está haciendo esas preguntas en mi cabeza, hasta que escuché la voz del doctor. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué es, doctor? Diría la mamá de Toga preocupada. Se lo diré, pero la niña tiene que salir. En eso mi mamá me hizo una seña que tenía que salir para que puedan hablar tranquilos, acepté y salí junto con mi hermanita que estaba durmiendo en su coche, al estar afuera estaba aburrida y así pasaron los minutos hasta que mi mamá salió más preocupada y triste. Nos fuimos a casa después, al llegar nos fijamos que mi papá estaba en casa, había llegado temprano del trabajo. Estaba preocupado, iba a llamar a mi mamá para saber si había pasado algo pero llegamos a tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaron? Diría el padre de Toga preocupado. Toga, ¿puedes llevar a Agari a su habitación por favor? Sí mamá, enseguida, diría la pequeña Toga llevando a su hermana. Verás, Toga despertó su particularidad. ¿En serio? ¡Qué gran felicidad! Sí, es una gran felicidad, pero lo malo es cómo lo activa. ¿A qué te refieres con eso? Su particularidad se llama transformación, puede transformarse en alguien pero siempre y cuando beba su sangre. ¿Y eso qué tiene de malo? El doctor me dijo que personas con ese tipo de efecto de beber sangre para activar su particularidad, puede volverse en ambición además de corromperlos mentalmente. Ya veo, y no hay algo que podamos hacer, diría el padre de Toga ahora preocupado. Solo me dijo que si presentaba los primeros síntomas de ambición, debemos llevarlo a terapia para que le puedan ayudar.
Y desde ese día pasaron 7 años, al principio todo era normal, seguía con mi vida normal en el colegio, era muy inteligente, mi hermanita ahora crecida jugábamos juntas, al parecer ella nació sin particularidad, al principio se sintió deprimida, pero la ayudé, le dije que si aún no tuviera particularidad podría llegar a ser alguien muy exitosa, eso creo le hizo subir su ánimo. En fin, todo era normal, hasta que llegó un día, un fin de semana fui al parque a jugar un rato, no era el mismo donde fui ese día, era uno donde había un par de animales, al estar ahí vi a un conejo herido, su pata al parecer tenía una herida, al verlo me llegó a la mente, fui a ese conejo y chupé su sangre, algo dentro de mí me decía que quería más y con una rama que había empecé a cortarle cada parte de su cuerpo y empezaba a chupar su sangre, ahí me di cuenta que era el inicio de mi ambición a la sangre, al terminar llevé al conejo a mi casa a mostrarles a mis padres lo que había hecho, al verme con el conejo así me vieron sorprendidos y un asqueados, mi boca y mi ropa estaban manchados de sangre, al día siguiente me llevaron a un psicológico, para que me quitara esa ambición que estaba empezando a surgir en mí, pero al parecer no funcionaba, mi cuerpo pedía sangre, hasta tal punto que escapaba de parque, hasta en mi colegio me volvía más agresiva hasta tal punto en que llegaba a herir a mis compañeros solo para beber su sangre, estaba saliendo de control, hasta que llegó un día, el último día donde pude ver a mi familia, ese día llegaba de mi escuela, por alguna extraña razón con mi familia no sentía ese deseo de beber su sangre, fui a mi cuarto para cambiarme, pero escuché algo fuerte viniendo de mi cocina, bajé para ver y vi a mi hermana con una cortada en su mano, donde salía sangre, al parecer se había cortado y se cayó después, al verla me quedé fijamente viéndola, no exactamente a ella sino a su herida, la sangre saliendo me empezaba a nublar mi mente, solo quería beber su sangre, me estaba acercando a ella cuando me le acerqué, ella estaba mirando lo que hacía. Hermana, ¿qué estás haciendo? No respondí y empecé a beber su sangre, mientras bebía su sangre mi cuerpo quería más. Así que agarré ese cuchillo que estaba en la mesa y estaba a punto de cortarle más partes de su cuerpo hasta que escuché una voz. Toga, ¿qué demonios estás haciendo? Al escuchar mi mente volvió a la normalidad y vi lo que estaba a punto de hacer, mi hermana estaba llorando, mi hermana a la que una vez juré proteger estaba llorando, mirando lo que estaba a punto de hacerle, solté el cuchillo y me miré a mi mamá, que estaba viendo la escena con terror. Yo, no quería. Largo de aquí ahora, diría mi mamá enojada, y me fui a mi habitación con lágrimas en los ojos, aún no podía creer lo que estaba a punto de hacer, desde ahí supe que si me quedaba acá solo, traería problemas a mi familia y en especial a mi hermana menor, lo cual ya no quería y decidí escapar de mi casa para siempre. Llegó la noche y escribí una carta de despedida, no quería verlos, me daba vergüenza ahora después de lo que pasó, y así empezó mi vida de villana, mi mente empezaba a corromperse aún más, ahora asesinaba gente solo para beber su sangre, me había vuelto adicta. Pero después de que te vi por primera vez en ese festival deportivo y ver cómo hacías lo imposible por tratar de salvar a tu amigo, me sentía rara, al principio pensé que era porque al igual quería beber tu sangre, pero mientras más sabía de ti en especial con lo que rescataste a esa niña, empezaba a admirarte, y cuando te vi ensangrentado y con golpes, sentía como si atravesaran el corazón tan solo verte así, y esa es la historia de mi vida. Izuku estaba sorprendido, no solo el hecho de cómo ella lo admiraba y volteó para verla, al verla a ella cabizbaja, derramando lágrimas. Tengo miedo a quedarme sola, ya no quiero. Diría Toga. Tranquila, ya no estarás sola, yo estaré aquí contigo, te ayudaré en todo lo que necesites de ahora en adelante y te protegeré. Diría Izuku mirando cómo ella levantaba su cabeza para verlo. ¿Estás seguro? ¿No me dejarás sola? Sí, estoy seguro. ¿Estás completamente seguro? Si estoy completamente seguro, sabes, creo que ya deberíamos descansar, al parecer es de noche y estoy muy cansado y adolorido aún. Sí, igual yo, descansa Izuku. Igualmente descansa Toga. Mientras tanto en otro lugar de Tártaros, más exactamente en la celda de All for One. Y entonces Shigaraki, ¿me estás diciendo que también encerraste a esa mocosa de pelo rubio junto con él? Así es, maestro, esa mocosa intentó atacarme pero Davi la inmovilizó con su fuego, ya veo, y le preguntaste sobre el One for All. No se hace falta que le pregunte, él lo tiene, pero al parecer él debe dártelo por voluntad, pero creo que usted puede quitárselo, ¿verdad, maestro? Así es, entonces el día de mañana le daremos una visita a Izuku Midoriya, jaja. Y así termina la tercera parte de la teoría.